todas las familias deberíamos acompañar. Pero muy buenas noches, tengan todos y todas. Gracias por estar con nosotros en nombre del Instituto Regional Materno Infantil y Especialidades, dirigido por la doctora Sabe Tolentino y todo un equipo de gestión de galenos y personas que le acompañan en esta gestión que busca seguir promoviendo la calidad y la prevención. En esta noche estamos llenos de regocijo y honor porque nos acompaña un especialista directamente desde Paraguay. Se trata del doctor Miguel Roticós, quien es presidente de la Sociedad Iberoamericana de Diagnóstico y Tratamiento Prenatal. Él estará compartiendo con nuestro país, con el suyo y, por qué no, con el mundo que nos sigue a través de nuestras redes sociales, sobre el uso del Doppler en el diagnóstico y conducta en RCIU. Pero antes de iniciar formalmente con el desarrollo de este webinar, vamos a ponerlo en manos del Todopoderoso. Para eso vamos a pedirle a nuestra gerente de atención al usuario, licenciada Denise Castillo, que encabece una oración. Adelante, Denise. Muchas gracias, Stephanie. Muy buenas noches y bendiciones de Dios a todos aquellos que nos están escuchando por las diferentes redes sociales de IRMIE y a través de esta plataforma de Zoom. Vamos a estar orando y presentando a Dios este webinar y cada uno de los que estamos aquí. Vamos a inclinar nuestros rostros en reverencia al Todopoderoso. Amantísimo Dios que estás en el cielo, te adoramos, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. A ti, merecedor, Señor, creador de los cielos y de la tierra. Padre, gracias. Gracias por este día. Gracias, Señor, Padre de la gloria, por irme. Gracias a cada una de las personas que están, Señor, cada una de las personas que están aquí. Padre, te presentamos, Señor, a la persona encargada de presentar este webinar, que va a estar hablando para darnos de su conocimiento, Jehová. Que sea de bendición para cada uno de nosotros. Toma tú el control absoluto de todo lo que se haga. Yo te presento cada una de las personas que están aquí, Señor. Que seas tú dirigiendo. Te damos gracias por todo, Padre, y te lo presentamos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, Denise. Y puestos en manos del Todopoderoso, de inmediato le doy la bienvenida a mi compañero Carlos Rodríguez, quien es gerente de seguros y también forma parte del equipo de comunicaciones de esta institución, para que tengan en este momento una palabra de motivación con respecto a estas iniciativas que desarrolla IRMIE específicamente para la región sur. Adelante, compañero. Buenas noches. Carlos, no te escuchas. No te escuchas, Carlos. Buenas noches, disculpen. El Instituto Regional Materno Infantil y Especialidades Médicas IRMIE, dentro de su programa de educación continua, realiza conferencias, charlas, webinar de temas de interés sobre la salud. Estamos agradecidos por la participación de todos los médicos especialistas quienes nos acompañan esta noche. Buenas noches. Muchísimas gracias, Carlos. Y ya sin más preámbulos, vamos a presentar al doctor que nos acompañe, que nos engalana en esta noche.
Estamos hablando del doctor Ruti Cobbs, quien es doctor en Medicina y Cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Asunción, miembro correspondiente International Academy of Perinatal Medicine, secretario general y miembro de número Academia Latinoamericana de Ultrasonografía, miembro de número Academia de Medicina del Paraguay, profesor titular Cátedra de Ginecología y Obstetricia. Además, es especialista en ginecología obstetricia, obviamente, especialista en ecografía general, obstétrica y ginecológica, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional del Este, magíster en medicina perinatal, presidente de la Sociedad Paraguaya de Ginecología y Obstetricia, presidente, como ya dijimos, de la Sociedad Iberoamericana de Diagnóstico y Tratamiento Prenatal. Además, es vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, director curso de posgrado, maestría en ecografía ginecológica y obstétrica, Universidad Nacional del Este en Paraguay, experto latinoamericano en medicina perinatal, Federación Latinoamericana de Medicina Perinatal y maestro iberoamericano en diagnóstico y tratamiento prenatal. Adelante, doctor, con su ponencia en esta noche y bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias, Stephanie, por la presentación. Un gusto poder... Hay que esperar fuera, mi amor. Cuídenme, Carola. Los micrófonos están apagados, Stephanie. Sí, así es. Estamos resolviendo este pequeñito inconveniente con el micrófono del doctor Miguel Ruti Cobbs, que está pues más que listo. Así es que en lo que él se prepara con su diapositiva, nuestro director técnico que está por ahí, nuestro querido Salvador, está resolviendo ese inconveniente. Así que le pedimos disculpas porque en breve segundo estaremos iniciando ya con la ponencia del doctor. Buenas noches. ¿Ahí me escuchan? Le escuchamos, doctor. Ah, perfecto. ¿Se ve la imagen también? Es correcto, sí. Bien. Muy buenas noches. Gracias, Stephanie, por la amable presentación. Es un gusto poder compartir con los colegas, amigos de República Dominicana y mirando la gente que está participando también de algunos otros países, amigos todos. Muy especialmente agradecer a la doctora Raquel Turcios por su amable invitación y contacto con IRMIE para poder esta noche poder dar esta No, es de conferencia. RFIU y Doppler. Bien, vamos a conversar entonces de lo que es la utilidad del Doppler en dos aspectos importantes. Tanto el diagnóstico de la restricción de crecimiento intrauterino como la conducta. Sin embargo, para hablar de ambos, es muy necesario que tengamos en cuenta algunos aspectos que vamos a ir desarrollando, como por ejemplo ponernos de acuerdo en lo que es la definición de la restricción de crecimiento intrauterino, poder clasificarlo como tal, fisiopatológicamente cómo se comporta esta restricción de acuerdo a la clasificación que hacemos, y obviamente también el Doppler, muy importante dentro de lo que significa el bienestar fetal. Y vamos a ver que de entrada el Doppler va a tener una función en todos estos aspectos, en estos 6 puntos que estábamos hablando, si bien vamos a enfocarnos, como decía inicialmente, a lo que es el diagnóstico y la conducta. Para hablar de restricción de crecimiento intrauterino, recordemos que ya hace mucho tiempo Lubchenco publica una curva en la cual percentilan a estos recién nacidos
y determinan que el percentil 50 genera finalmente aquellos recién nacidos que van a ser considerados como adecuados para la edad gestacional. Cuando este está por encima del percentil 90, van a ser grandes para la edad gestacional, y si se encuentran por debajo del percentil 10, van a ser considerados como pequeños para la edad gestacional. De ahí entra esta situación tan importante de lo que significa el percentil 10, y vamos a abordarlo en breve para poder entender por qué usamos el 10 y por qué no usamos otro percentil, y fundamentalmente este es el que vamos a utilizar al momento de lo que significa la definición de restricción de crecimiento intrauterino. Sin embargo, podríamos plantearnos, como ambos están relacionados a este mismo percentil 10, que el pequeño para la edad gestacional y la restricción de crecimiento intrauterino van a ser entidades similares. Y hoy sabemos que estas entidades no son iguales, ya que la restricción de crecimiento intrauterino fundamentalmente tenemos un aumento del riesgo de las complicaciones perinatales, a diferencia de aquel que es considerado como pequeño para la edad gestacional. Por lo tanto, estos evidentemente no van a ser iguales, no son sinónimos, el pequeño para la edad gestacional de la restricción de crecimiento intrauterino, porque los comportamientos que van a tener desde el punto de vista de las complicaciones perinatales, como decíamos, van a ser distintos. Y vamos a aclarar entonces que aquel pequeño para la edad gestacional es definitivamente el que se encuentra en un peso fetal estimado por debajo de ese percentil 10 para la edad gestacional. Y ahora me dirán por qué usamos el percentil 10. Fíjense este trabajo muy interesante en la cual se confirma un poco dónde está el percentil 10, por qué lo utilizamos. Y fíjense ustedes que se han incluido más de 1 millón de gestaciones y más de 5.000 muertes perinatales, en donde evidentemente por debajo del percentil 10, la mortalidad o las complicaciones perinatales son mucho menores. Pero cuando nos vamos acercando cada vez más a ese percentil 1, como aquel que se encuentra por debajo del percentil 3, esta mortalidad es mucho mayor. Y si otra vez hurgamos esa mortalidad, ¿en qué tiempo se da? Se da fundamentalmente en este periodo neonatal y también en aquel periodo anteparto fundamentalmente, y menos proporcionalmente hablando de lo que significa el periodo intraparto. Pero igualmente, a diferencia de que el percentil sea mayor, obviamente estos que están por debajo del percentil 10 van a tener una mayor mortalidad, y aún mayor cuando se encuentran por debajo del percentil 3, y en este caso acá identificado como 2.3. Por lo tanto, la primera situación que tenemos que comprender que la restricción del crecimiento intrauterino va a ser aquel que se encuentra por el peso estimado por debajo del percentil 3 para la edad gestacional. Pero aquel que se encuentra entre el percentil 3 y el percentil 10, que tiene una alteración del flujo cerebroumbilical o de las arterias uterinas, la cual van a ser visibles al Doppler, como lo vamos a ver enseguida, va a ser considerado y diferenciado como restricción de crecimiento intrauterino versus el pequeño para la edad gestacional. Por lo tanto, la primera utilidad práctica del Doppler va a estar en la diferenciación entre ambas entidades. Aquel que se encuentra por debajo del percentil 10, pero por encima del 3, que tiene alguna alteración a nivel de estos flujos, va a ser considerado restricción, pero aquel que tiene los flujos normales podríamos considerarlo como un pequeño para la edad gestacional, con situaciones y mortalidades completamente distintas. A esto se agrega otra definición o otro parámetro que podríamos tener, que es el uso de la circunferencia abdominal, que debe estar inferior al percentil 2.5 para esa edad gestacional, para considerarlo como restricción de crecimiento intrauterino. Por lo tanto, el uso del Doppler desde lo que es la separación de estas dos entidades ya empieza a ser importante. Y vamos a recordar muy rápidamente en esta gráfica que tenemos las distintas causas que pueden producir una restricción de crecimiento intrauterino. Aquel que es considerado como pequeño para la edad gestacional va a ser
pequeño constitucional va a ser el pequeño paralaje gestacional considerado como normal. Cuando tenemos una insuficiencia placentaria de diversas etiologías, como lo vamos a ver enseguida, puede estar aquí la restricción del crecimiento intrauterino. Pero también vamos a tener causas extrínsecas o anomalías primarias que van a llevar a aquel pequeño paralaje gestacional, pero anormal, que van a ser inclusive los menos desde el punto de vista de la estadística. Y los mayormente que vamos a encontrar en número, el mayor volumen, van a ser aquellos que se consideran como pequeños para la edad gestacional. Implica que el Doppler está normal, diferenciándolo de aquellos que son con una insuficiencia placentaria, verdaderas restricciones de crecimiento intrauterino, y el Doppler ahí nos puede ayudar. Por lo tanto, vemos que de entrada lo que significa la definición ya nos está aportando un dato importante, el Doppler. ¿Cómo estamos haciendo el diagnóstico? El diagnóstico lo sabemos desde el punto de vista clínico a través de la altura uterina. Sin embargo, esto tiene una especificidad alta, pero una sensibilidad baja. ¿Qué significa? Que voy a poder determinar que ese feto no tiene una restricción de crecimiento intrauterino, pero cuando sospecho que la tiene no puede apoyarme solamente en la cinta métrica. De ahí viene que el diagnóstico ecográfico va a tener su trascendencia a través del cálculo de la edad gestacional, el peso y fundamentalmente el percentil. Pero para diferenciarlo de aquellos pequeños para la edad gestacional, entonces el uso del Doppler va a tener una fundamental importancia dentro de lo que es el diagnóstico de una restricción de crecimiento intrauterino. Por lo tanto, vemos una segunda utilidad, un segundo uso muy importante de lo que significa la restricción de crecimiento intrauterino. Pasemos entonces a lo que significa la clasificación. Y se han intentado hacer muchas clasificaciones, en las cuales tal vez nos quedamos con dos de ellas por la preponderancia que han tenido últimamente. Esta es del grupo de Figueras, del Clínic de Barcelona, en la cual se señala estrictamente lo que estábamos hablando de la definición, aquel feto que se encuentra por encima del percentil 3, pero por debajo del 10, con un Doppler normal que esté indicando que no hay insuficiencia placentaria, va a ser denominado como pequeño para la edad gestacional. Sin embargo, cuando ya entramos en aquel feto en el cual tenemos un percentil entre el 3 y 10, pero con alteraciones tanto a nivel de la arteria umbilical como del índice cerebroplacentario, estamos hablando de un estadio tipo 1 o una restricción tipo 1 en el cual hay una moderada resistencia placentaria, pero aún no se ve un efecto de redistribución. Cuando esto avanza y le agregamos a esta situación una arteria umbilical con un fin de diástole ausente o reverso en el istmo aórtico, está indicando que hay una alta resistencia placentaria o una resistencia placentaria importante, severa, pero aún no hay una redistribución y se lo va a ubicar en el tipo 2. Al tipo 3, a este mismo feto dentro de ese rango que estamos hablando de percentilo, que ya tiene una arteria umbilical con flujo reverso, pero un índice de pulsatilidad del flujo venoso que podrían estar por debajo del percentil 95 considerados como normales. Sin embargo, ya estamos hablando de que esta es una situación de una redistribución hemodinámica. Y finalmente, cuando en esta misma situación, además de un flujo reverso de la arteria umbilical, estamos ante un aumento del índice de pulsatilidad del ductus venoso por encima del percentil 95 o bien cualitativamente, con una onda A ausente o reversa, y aquí ya estamos ante una situación de alteración hemodinámica grave. Por lo cual, lo que hicieron tanto Figueras como Gratacos, utilizaron ¿qué herramienta? El Doppler. En primer lugar, para diferenciarlo el pequeño de la edad gestacional para que haya verdadera restricción. Y en segundo lugar, cuando estamos ya ante esa situación de restricción, el Doppler, de acuerdo a los hallazgos que tenemos en estos vasos que hemos citado, nos puede de alguna manera inducir a sospechar de que estamos ante un problema de una insuficiencia placentaria, lo que indica efectivamente que hay una restricción, y no solamente al diagnóstico,
sino a ubicarnos en un estado hemodinámico de ese feto que va a tener una trascendencia muy importante, esta clasificación, al momento de tomar las distintas conductas, como lo vamos a ver al final de la plática. La otra clasificación, también del mismo grupo, relacionada fundamentalmente a la edad gestacional. Una edad gestacional que cuando se presenta aquella restricción que lo hace de forma temprana, por eso lo llamamos restricciones precoces, aquella que se presenta por debajo de las 34 semanas y aquella que se presenta de forma tardía, o sea, por encima de las 34 semanas. Y vamos a darnos cuenta que pensábamos antes de esta clasificación que veíamos muchas restricciones precoces porque obviamente estamos acostumbrados al manejo de la preeclampsia, al manejo de la hipertensión arterial que conduce a una restricción del tipo precoz fundamentalmente. Sin embargo, estas precoces son las menos que se presentan estadísticamente. Y había otro grupo en los cuales el feto estaba creciendo correctamente, pero sin embargo, posterior a las 34 semanas antes del término, empieza a haber un descenso en su restricción, un descenso en su crecimiento que lo lleva a una restricción y no nos cuadraba de alguna manera qué estaba sucediendo o esa insuficiencia placentaria no era tal. Pero estos fetos son los que se encuentran en gran mayoría. Es así que estos dos grandes grupos van a tener situaciones fisiopatológicas absolutamente distintas, diagnósticas distintas y conductas terapéuticas también distintas, y el Doppler aquí en ambos va a tener una trascendencia como los vamos a ver en breve. Para otro grupo, fundamentalmente se cuestiona que sea 34 semanas el punto de corte. Y vamos a ver, sin embargo, para que aquellos que lo defienden está dado en que se ve mayor mortalidad perinatal, un resultado adverso perinatal adverso mayor y una asociación con preeclampsia, fundamentalmente aquellas relacionadas a preeclampsias severas y precoces cuando se encuentran por debajo de las 34 semanas. Ese es el punto de corte. Sin embargo, hace poco tiempo, unos años atrás, se hizo en Delphi, lo que hoy se denomina como consenso Delphi, una reunión de 45 expertos de todas partes del mundo, en el cual hubo un acuerdo casi del 90% que la restricción de crecimiento intrauterino tardía debería ser aquella que esté por debajo de las 32 semanas. Sin embargo, recuerden ustedes que dentro de lo que es una clasificación de medicina basada en la evidencia, la opinión de los expertos no goza de buena salud. Por lo tanto, quedamos entre un limbo entre las 32 y 34 semanas, pero estamos seguros que por encima de las 34 semanas estamos hablando de una restricción tardía y por debajo de las 32 semanas estamos hablando de una restricción precoz. Y 2 semanas que aún nos quedan claramente por definir y tal vez en breve lo podamos hacer. ¿Qué sucede entonces con estos? Sucede que tanto para el precoz como para el tardío, que no es la intención de analizar qué sucede con cada uno de ellos, sino enfocarnos estrictamente a lo que el Doppler nos puede dar, encontramos que en la restricción precoz, la evaluación de la arteria umbilical, de la arteria cerebral media y del ductus venoso nos van a permitir fundamentalmente hacer esos diagnósticos. Y por el otro lado, en la restricción tardía, la redistribución de flujo que lo vamos a anticipar a través del Doppler y no la restricción clásica que sabemos que tenemos una arteria cerebral vasodilatada y una arteria umbilical con una alta resistencia, sino que vamos a tratar de llegar antes de observar esa situación de redistribución de flujo, nos va a permitir entonces el aporte del Doppler en la restricción de crecimiento tardía. Y es así que ISUOP en sus sus guías que han lanzado el año pasado puntualmente, define claramente ambas situaciones y fíjense ustedes que el Doppler aquí también lo están siendo utilizado fundamentalmente en la restricción de crecimiento intrauterinos precoces. Y cuando hablamos desde el punto de vista de la definición del late preterm o el crecimiento restringido tardío, no el pretérmino tardío, sino la restricción tardía, quise decir, están relacionados fundamentalmente al peso. Pero recuerden que
el Doppler nos puede diferenciar fundamentalmente esta restricción inicial de un pequeño para la edad gestacional. Por lo tanto, utilizando ambas clasificaciones, el Doppler nuevamente tiene su utilidad para poder saber y conocer no solamente fisiopatológicamente cómo se comportan, sino además para poder identificar uno del otro. Y si pasamos a la situación puramente fisiopatológica, ¿por qué se producen estas restricciones de crecimiento intrauterino? Lo pueden hacer por malformaciones, lo pueden ser por infecciones o por situaciones de hipoxia. Hipoxia que va a estar relacionada fundamentalmente y la gran mayoría de las veces a una disminución de la presión parcial de oxígeno que puede darse por madres que viven a alturas o altitudes muy elevadas, enfermedades respiratorias, alteraciones de la hemoglobina, daños crónicos o vasculares o bien alteraciones en la placentación. Alteraciones que nos van a llevar finalmente a la producción de preeclampsia. Es así que Stuart Campbell hace muchos años ya, 1983, da una reseña de lo que podría ser esa invasión trofoblástica, indicándonos que las arterias uterinas van a estar fuera de la gestación con un Doppler típicamente de alta resistencia, con un notch protodiastólico y con un calibre de esas arterias uterinas que puede estar llevando sangre a un útero no gestante o en sus inicios, que va a estar dado entre 50 y 100 mililitros de sangre. Cuando se produce la primera invasión trofoblástica y esa invasión destruye la capa muscular de estas arterias uterinas, empezamos a ver que hay una mejora en lo que significa la diástole, una mejora en lo que significa la invasión que está relacionada en la invasión trofoblástica. Sin embargo, ahí no termina, porque se debe producir la segunda invasión trofoblástica entre las 14 y 20 semanas, en donde realmente termina de producirse y se permite entonces que haya un aumento de la compliance de este vaso, una vasodilatación, como podemos verlo ahí en el gráfico, que va a ser necesaria para que el feto, que justamente necesita mayor cantidad de oxígeno al momento que más requiere de ese crecimiento. Y es por eso que la cantidad de flujo que está recibiendo un feto a término va a ser, fíjense, unas 50 veces más de lo que lo está haciendo esas arterias uterinas que eran previamente pequeñas y con una vasoresistencia importante, lo cual impide la oxigenación suficiente a estos fetos en el tercer trimestre. Sin embargo, cuando no se produce bien esa invasión trofoblástica, vamos a tener que las arterias uterinas nos van a mostrar que hay hubo, mejor dicho, una mala invasión trofoblástica y no vamos a tener cambios sustanciales al Doppler desde el punto de vista de lo que significaba esta diástole y con la presencia del notch protodiastólico. Y avanzando la gestación, se produce nuevamente una mala segunda invasión trofoblástica. Esas arterias uterinas no van a ser lo suficientemente capaces de vasodilatarse, llevando como consecuencia a un tercer trimestre a poca oxigenación. Y esa poca oxigenación va a hacer que finalmente sea consecuencia una disminución del oxígeno placentario. Pero ¿dónde está la génesis entonces aquí de este oxígeno placentario a través de esta mala invasión trofoblástica? Vamos a recordar entonces que esta mala invasión trofoblástica produce una disminución del oxígeno placentario que lleva a ¿qué? Lleva a una producción de sustancias como la endotelina y el tromboxano A2, que van a producir ¿qué situación? Daño vascular placentario y sistémico a nivel de la madre, que como consecuencia de esta producción aumenta la angiotensina 2 y disminuye los vasos dilatadores como el óxido nítrico y las prostaciclinas, que van a llevar finalmente ¿a qué? A un aumento de la resistencia vascular periférica y placentaria, que va a ser traducida ¿de qué manera? Traducida a través de un fenómeno de hipertensión arterial, que es el que está produciendo finalmente esta génesis
de una disminución de oxígeno a nivel placentario. Esta hipertensión arterial que nos va a llevar entonces a una insuficiencia placentaria que va a ser la causa de una hipoxia. Por lo tanto, ese feto que necesita mayor cantidad de oxígeno al momento de que debe expresar ese potencial de crecimiento, no lo puede hacer porque es una placenta insuficiente por estos mecanismos que estábamos diciendo que se van produciendo en cascada. Ahora bien, el fenómeno que le sucede al feto es un fenómeno de adaptación. Es un fenómeno de que el feto, recuerden, se va a necesitar mayores cantidades de oxígeno a medida que va creciendo. Sin embargo, no solamente de oxígeno vive el feto. El feto necesita, además de que necesita de glucosa. Y ambas cosas, tanto la oxigenación como la glucosa, no son proveídas suficientemente al momento de que el feto necesita crecer. Y por eso ese feto se va a adaptar y se producen una serie de fenómenos fisiológicos los cuales van a ser esos procesos de adaptación. Procesos de adaptación que no vamos a entrar en detalle, pero que podemos identificarlos a través de los diversos métodos de diagnóstico que disponemos y fundamentalmente el Doppler indicándonos hay una insuficiencia placentaria y ese es el fenómeno o la génesis de lo que está produciendo en este caso la hipoxia producida por una mala invasión trofoblástica como uno de sus pilares, porque recordemos que la preeclampsia tiene varias patas y no todo pasa por la invasión trofoblástica, pero es tal vez la mejor estudiada y es la que nos lleva a estos fenómenos hipóxicos. ¿Qué sucede entonces con el bienestar fetal? Y aquí va a ser muy importante que entendamos esa insuficiencia placentaria de cómo se está produciendo. Y analicemos primeramente en las restricciones precoces. Vamos a ver, y este trabajo muy interesante que ya tiene varios años, nos da un poco de luz al respecto, porque ellos lo que hicieron fue deteriorar la microcirculación vellositaria a través de la compresión de las arteriolas terciarias, obstruyéndolas, y analizaban cómo era el flujo a nivel de la umbilical. Llegaron a la conclusión de que cuando un 30 o menor al 30% de las arteriolas terciarias estaban obstruidas, teníamos niveles de oxigenación buenos, teníamos niveles de diástole a nivel de la arteria umbilical altos, indicándonos que hay una buena oxigenación a nivel fetal y por lo tanto podríamos decir y considerar a esa situación como normal. Sin embargo, cuando pasábamos del 30% de obstrucción de las arteriolas terciarias obstruidas a al menos por debajo del 50%, ya veíamos a nivel de la diástole que esta es mucho menor, indicándonos que la oxigenación que recibe ese feto es menor, la sístole no cambió, y si hacemos en ese momento una cordocentesis para analizar los gases, vamos a ver que el feto se encuentra hipoxémico, o sea, hay falta de oxígeno a nivel de la sangre del feto. Y si aún esa situación es mayor y la destrucción de las arteriolas terciarias es más del 50%, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con esa diástole ausente o cero, en la cual si analizamos lo que sucede desde el punto de vista de la oxigenación, vamos a ver que ya el feto está en una condición de hipoxia. Y si esto aún avanza más, vamos a encontrarnos con una situación que no solamente no hay avance del flujo, como lo puede ser con una diástole cero, sino que ese flujo retrocede, indicándonos que el flujo de la arteria umbilical es reverso en su diástole. Esto nos está indicando situaciones de acidosis. Y esto está perfectamente demostrado. Nadie va a ponerse a hacer hoy una cordocentesis para conocer el estado ácido-base de ese feto, ya que el Doppler de manera indirecta, no invasiva, nos está demostrando el comportamiento de esa arteria umbilical en relación a lo que es la oxigenación de ese feto. Ese es el fenómeno que sucede y el deterioro que va sufriendo clásicamente un Doppler de una arteria umbilical en una mujer hipertensa con una preeclampsia, si es que lo vamos haciendo
correlativamente estos estudios y vamos viendo que es el comportamiento natural y inclusive hasta podríamos predecir el desenlace con esa situación. Pero ¿qué pasa con el feto? El feto, entonces, necesitamos conocerlo. Ya sabemos que hay una insuficiencia placentaria, pero ¿cómo responde el feto a esa insuficiencia placentaria y esos mecanismos de adaptación que comentábamos? Responde reservando áreas de oxígeno en dos lugares vitales para él. En primer lugar, el cerebro y en segundo lugar, el corazón. Y aquí es muy importante y la naturaleza es tan sabia que la primera rama que está dando, irrigando, o mejor dicho, dando de la aorta, dando una primera rama, es las coronarias, para asegurarse que el corazón esté efectivamente bien irrigado. ¿Cuáles son las siguientes ramas? Y el siguiente órgano va a ser a través de las carótidas, el cerebro. Por lo tanto, cuando el cerebro ve que tiene poca oxigenación, ¿qué hace? Vasodilata las arterias cerebrales. Eso con tal de oxigenar en mayor cantidad el órgano vital, el cerebro. ¿Cómo lo podemos demostrar? A través del Doppler, porque sabemos cuando hacemos una observación de nuestras arterias cerebrales, que tienen una alta resistencia, lo consideramos normales, pero cuando se produce una arteriolización, como se suele decir, de las arterias cerebrales, o bien una vasodilatación de las mismas, demostrada por un aumento en su diástole, vemos entonces que ese cerebro está en qué proceso? Vasodilatando y por lo tanto hay un fenómeno de protección a ese órgano vital y por lo tanto consideramos a ese feto que esté centralizando. ¿Cuál es el otro órgano que estábamos diciendo fundamental? El corazón. Y para eso, ¿cómo lo vamos a observar? Lo vamos a observar a través de este pequeño vaso que es el ductus venoso. Y recordemos rápidamente que es de tal importancia el ductus venoso porque proviene ¿de dónde? De la bifurcación que se produce a nivel del seno portal. Y recordemos que el seno portal está trayendo sangre ¿de qué tipo? Ricamente oxigenada a través ¿de quién? De la vena umbilical. Por lo tanto, llega sangre ricamente oxigenado al lado derecho de ese corazón. El lado derecho que va a estar a través del foramen oval, llegando sangre ricamente oxigenada ¿a dónde? A la circulación izquierda. Circulación que me va a permitir llegar al ventrículo izquierdo y a través de la aorta irrigar ¿a quién? Al corazón. Por lo tanto, a través de las coronarias. Por lo tanto, ¿cómo puedo identificar que ese corazón está bien irrigado? Encontrar las arterias coronarias, lo hemos visto muy raramente vasos dilatadas y es muy difícil en hacerlo. Tenemos al ductus venoso que indirectamente nos va a estar demostrando cómo es la oxigenación a nivel de ese miocardio. Y cuando tenemos una onda A como esta presente o una onda que está con un índice de pulsatilidad del ductus venoso que está por debajo del percentil 95, podemos decirlo que está normal. Sin embargo, cuando esta cualitativamente es reversa, como en este caso, sabemos que ese miocardio está sufriendo de falta de oxigenación y ese miocardio va a estar entrando en una condición de insuficiencia placentaria, cardíaca, lo cual es una situación compleja para ese feto porque ya generalmente lo vamos a ver cuando el feto gastó su energía en vasodilatar la cerebral media y está utilizando el resto de lo poco que le queda para su órgano vital que le va a dar vida, como es el corazón. Entonces, repasando rápidamente lo que sucede en las restricciones precoces, se instala la patología placentaria, se instala la insuficiencia placentaria. A medida que ésta se va destruyendo, primeramente hay un aumento a nivel de la resistencia placentaria. Esto hace que ya haya una disminución a nivel del crecimiento. Cuando esta situación se presenta, pasamos a una situación de hipoxia, pero compensada, ya que estamos ante un fenómeno de centralización de ese feto que vasodilata para reservar ese órgano en cuestión del cerebro como mejor oxigenado. Pero posteriormente estamos pasando a una situación de acidosis, ya con riesgo de isquemia cardíaca y del fallo diastólico,
donde tenemos una hipoxia, pero ya hay una descompensación. Y aquí el ductus venoso tiene su importancia. Y todo esto se va a presentar antes de que la cardiotocografía o el perfil biofísico fetal pueda presentarse anormal. Y produciendo una lesión o muerte en este caso. Por lo tanto, esta es la historia de una muerte anunciada cuando estamos haciendo los controles, por ejemplo, el típico caso de una mujer con una preeclampsia y vamos viendo cómo estos vasos se van alterando, inclusive hasta el último momento, tanto el non-estrés, o sea, la monitorización o la cardiotocografía y el perfil biofísico pueden presentarse como normal, pero el Doppler ya nos lo está indicando previamente ese fenómeno o esa cascada, insisto, en restricciones de crecimiento precoces. ¿Y qué pasa entonces con las tardías? Recuerden que decíamos las tardías van a ser aquellas restricciones de crecimiento intrauterino que se presentan más allá de las 34 semanas. Y entonces miremos qué sucede en las tardías. Y vamos a analizar desde el punto de vista de lo que sucede nuevamente con la arteria umbilical. Y decíamos que estas arteriolas, cuando se van obstruyendo, vamos a pasar del fenómeno de normalidad a hipoxemia, a hipoxia o acidosis. Pero recordemos que esto se va a dar cuando tenemos una destrucción de las arteriolas de ¿cuánto? De al menos un 30%. La arteria umbilical va a ser capaz de observar este fenómeno. Y si hay una insuficiencia placentaria que no es tan grave, pero hay destrucción de las arteriolas terciarias y estamos por debajo del 30% de las mismas, el Doppler de la arteria umbilical va a ser normal. Por lo tanto, este fenómeno que sucede en la restricción precoz y que está tan bien estudiada y lo hemos visto tantas veces, no vamos a encontrar en la restricción tardía. ¿Por qué? Porque sencillamente el feto no tiene tiempo de adaptarse. El feto no tiene tiempo de mostrarnos ese fenómeno de vasodilatación cerebral, posteriormente insuficiencia cardíaca y posteriormente daño isquémico o lesión y muerte, como decíamos en las precoces. Pero pasa tan rápido que muchas veces habrán encontrado ustedes con situaciones clínicas que tenemos un feto de 35 semanas, que el Doppler, entre comillas, estaba todo bien, pero sin embargo, al día siguiente se encuentra sin vida. Ese feto que venía creciendo poco, a partir de las 34 semanas, cuanto mayor cantidad de oxígeno requiere, no es suficiente la cantidad y por lo tanto decae bruscamente. Y probablemente la teoría podría ser es que esa descompensación es tan brusca que no llegamos a observarla como si la observamos en las restricciones precoces, donde eso es predictivo y podemos ir viendo cómo se va deteriorando ese feto. Entonces, ¿qué nos queda? Si no podemos utilizar esta cascada que se sucede correctamente en las restricciones precoces con el Doppler, y vamos a ver que el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical va aumentando. Y por otro lado, el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media va disminuyendo. Y hay un punto de inflexión. Antes que podamos decir hay una redistribución de flujo de sangre, o antes que podamos decir hay una centralización, o antes que podamos observar una arteria umbilical con un flujo de fin de diástole ausente, o antes que podamos observar una arterialización de la arteria cerebral media, esta situación la va a hacer un punto de inflexión, en la cual si esta noxa continúa, el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media, umbilical, va a seguir aumentando. Y cuando llegue por encima del percentil 95, nos va a decir, señores, tenemos un fenómeno de hipoxia. Y la arteria cerebral media, cuando cae por debajo del percentil 5, nos va a decir, tengo un fenómeno de centralización. Pero, como decíamos en la restricción tardía, este fenómeno no lo podemos observar como tal porque no nos va a dar tiempo de encontrarlo fehacientemente por el progreso tan rápido y el deterioro tan rápido, porque es un feto que no está acostumbrado a estar en fenómenos de hipoxia. Surge este
este concepto del índice cerebroplacentario, que es muy sencillo porque va a ser la división del índice de pulsatilidad que tenemos entre la arteria cerebral media que encontramos y el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical, que va a ser patológico cuando está por debajo del percentil 5. Eso va a ser un indicativo de que estamos ante un fenómeno de redistribución, sí, pero no esperen ver una arteria umbilical con flujo ausente o no esperen ver la arterialización de la arteria cerebral media, porque no lo vamos a encontrar cuando estamos por encima de 34 semanas con un diagnóstico de una restricción tardía. Y solamente esta división nos va a permitir sospechar de que estamos ante una necesidad de que el feto requiere mayor cantidad de oxígeno y eventualmente la placenta, si bien no llega a un 30% de destrucción de vellosidades coriales, necesita mayor cantidad y no lo puede dar esta placenta. Distintos puntos de corte se han determinado a estos valores de 1, por encima de 1.05, 1.08, inclusive ya están establecidas, y estas, si ustedes se fijan, curiosamente son tablas muy antiguas y las traje a propósito diciéndoles, señores, el índice cerebroplacentario no es nuevo. Lo que está pasando es que ahora les encontramos alguna utilidad desde el punto de vista práctico, porque antes no sabíamos qué significaba este detalle de que el índice cerebroplacentario nos está indicando de que es un feto en estas condiciones para restricciones tardías que puede ser que esté centralizando, pero no esperemos encontrar, como decíamos, clásicamente lo que nos comentábamos recién. Y miren ustedes esta interesante conclusión de este trabajo, que nos dice que el índice cerebroplacentario mejora la precisión en la evaluación del Doppler de la arteria umbilical en lo que es la predicción de un mal resultado perinatal adverso en gestaciones únicas. Sin embargo, no se han diseñado estudios específicamente para restricciones tardías, pero hoy podemos utilizar y traspolar el conocimiento de lo que sabemos que nos puede indicar este índice para hacer un diagnóstico y eventualmente controlar de una manera más cercana a este efecto con restricciones de crecimiento intrauterino tardías. ¿Por qué? Porque ¿qué está pasando? Recuerden que aquí estamos por encima de las 34 semanas, no tenemos una mayor cantidad de vellosidades coriales destruidas, por lo tanto, ese feto no vino adaptándose lentamente. Hay una tolerancia mínima a esa hipoxia y todos esos fenómenos de cascada no los vamos a poder producir o los vamos a poder observar. Sí, una hipoxia sutil, que no hay una adaptación cardiovascular, pero muy rápidamente se puede producir la lesión o la muerte. Y en estos casos creo que todos hemos tenido algún feto que, como les comentaba, mayor a 34 semanas que empieza a decrecer o no a crecer en su potencial de crecimiento y finalmente termina muy rápidamente deteriorándose y no teníamos explicación. Hoy al menos podemos conocer qué está sucediendo, conocer qué le pasa a ese feto y por lo tanto actuar desde el punto de vista de lo que significa la conducta obstétrica, y también aquí el Doppler va a tener una trascendental importancia. Y revisando un poco hasta ahora lo que hemos visto, fíjense ustedes que el Doppler hasta aquí ha tenido una trascendental situación desde el punto de vista de la definición, del diagnóstico, de la clasificación. Fisiopatológicamente estamos comprendiendo qué sucede a este feto, el seguimiento del bienestar fetal, y analicemos por último lo que significa la conducta obstétrica a seguir. Si bien existen diversas conductas que podamos analizar, sí es importante recalcar que hay intervenciones que no han demostrado una eficacia, como por ejemplo el reposo. Lamentablemente en mi país, no sé qué sucederá en el de ustedes, fundamentalmente en República Dominicana, muchos ginecólogos o ginecobstetras piden hacer reposo ante restricciones de crecimiento intrauterino. No hay una mejoría, obviamente, de esa lesión que se produce, ese daño placentario a través del reposo, y es una situación que no ha demostrado esta intervención del reposo ser eficaz para una mejoría de la restricción de crecimiento intrauterino. Se han dado suplementos alimenticios, geonítrico, sildenafil, omega 3, arginina, pero no
han demostrado estas intervenciones ser eficaces al momento de tomar conductas. Y eventualmente la aspirina aquí podría ayudar, pero la aspirina nos va a ayudar al momento de la mejor invasión trofoblástica, no al momento que está instalada la restricción de crecimiento intrauterino, como también hay algunos colegas que aquí utilizan la aspirina cuando se instaló o tenemos el diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino, salvando las distancias. Es lo mismo que tener un Papa Nicolau cuando tenemos el diagnóstico del cáncer de cuello uterino. Llegamos tarde. Con la aspirina, si no la iniciamos antes de la semana 16, con todas las condiciones que debemos utilizar, que no es motivo de esta conferencia, recordar que la aspirina sí va a tener una intervención, pero utilizada correctamente a las dosis correctas en el momento oportuno que deben ser utilizados. Y vamos a guiarnos en base a este protocolo, también de Clinic, de estos mentores de lo que significa esta nueva clasificación, definición. Por eso a mí me gusta mucho seguirle al Clinic en ese sentido. Y cuando tenemos situaciones de pequeño parada gestacional, ellos nos dicen, señores, el control debe ser cada 2 o 3 semanas. El control ecográfico y el control eventualmente del Doppler para estar seguros de que efectivamente está creciendo, lo hace por en torno al presupuesto. Y yo ya dije en la mañana, pero no tiene una alteración a nivel de los flujos que estábamos hablando. Y eso se lo puede hacer cada 2 o 3 semanas. ¿Cuándo tenemos el estadio? ¿Cuándo tenemos el estadio 1? El control va a ser cada 1 o 2 semanas. En el estadio 2, que ya sabemos cuáles son, cada 2 a 4 días. En el estadio 3, cada 24 a 48 horas. Y en el estadio 4, cada 12 a 48 horas, porque aquí ya estamos ante situaciones de pre-mortem. Por lo tanto, el Doppler va a ayudarnos a lo que significa el seguimiento, porque estos fetos no son fáciles de tomar las decisiones en qué momento interrumpirlos, sobre todo cuando estamos hablando de gestaciones con preeclampsias, por ejemplo, con grandes insuficiencias placentarias que son lejanos al término de la gestación. Cuando se agrega una preeclampsia grave, a estos estadios aumentamos automáticamente 1 sin tener aún el Doppler que así nos los indique, pero el seguimiento está claro cuándo lo vamos a utilizar y cómo lo vamos a hacer a través de esos tiempos. El Clinic también nos dice, en base a estas fases, ¿cuándo vamos a interrumpir? Cuando estamos ante un estadio 4, lo vamos a hacer eventualmente antes de las 26 semanas y esto es una cesárea electiva, ya que dejando al feto en esas condiciones, ya aquí, como decíamos, una situación premortem, una insuficiencia cardíaca a través de un ductus venoso alterado, obviamente indica que tenemos poco margen y ese feto debe de alguna manera alcanzar una edad gestacional mínima como para tratar de, llamémosle, pelear fuera del vientre materno que en ese momento es hostil porque la insuficiencia placentaria es tal que no le deja crecer en su potencial ideal. Cuando estamos ante un estadio 3, esto se traspola y la gestación la vamos a tratar de llevar al menos hasta la semana 30. Y una vez que hemos conseguido esto y esto va avanzando, vamos a practicar una cesárea electiva. Cuando estamos en un estadio 2, vamos a tratar de llegar al menos hasta las 34 semanas, pero no vamos a avanzar más de ellas. Y finalmente, cuando estamos en un estadio 1, eso sí podríamos llegar a alcanzar la semana 37 y eventualmente se puede, no es una cesárea electiva, sino la inducción del parto es la que está indicada. Y por el otro extremo, cuando son pequeños para la edad gestacional, estos pueden llegar más allá de las 37 semanas, no necesitan una inducción electiva como eventualmente podrían ser aquellos que sí son catalogados como restricciones de crecimiento intrauterino del tipo 1.
Por lo tanto, el mensaje es en aquellos pequeños para la gestacional, no desesperarse, son constitucionalmente pequeños, no tenemos insuficiencia placentaria y dejar que la madurez fetal venga con el paso del tiempo para poder así aplicar este tipo de conductas. El año pasado nada más, ISUOC planteaba estas guías de práctica clínica que ya les mencionaba previamente, pero aquí también ellos utilizan el Doppler como un elemento desde el punto de vista del seguimiento y la toma de conductas, que es muy similar a lo que está pasando con el Clinic. Solamente que aquí ellos agregan además la cardiotocografía desde ese punto de vista como un elemento más. Sin embargo, el Doppler creo que de por sí puede darnos una orientación muy cercana a qué conducta vamos a tomar de acuerdo a qué estadio estamos ubicando a estos fetos. Y finalmente, casualmente un mes después, también la Sociedad Internacional de Materno Fetal nos presenta estas normas que son muy parecidas a las que ya estábamos, analizando, y ellos también utilizan la cardiotocografía como un elemento de control más cercano. Y básicamente lo que nos están diciendo es muy próximo a lo que nos estaba planteando como conducta obstétrica en estos fetos, tanto considerados como restricción de crecimiento uterino, que el Doppler nos va a permitir no solamente clasificarlos, sino hacer un acompañamiento en el seguimiento como aquellos pequeños para la edad gestacional. Por lo tanto, hemos tratado de resumir en estos minutos que han pasado la utilidad de una herramienta tan importante como el Doppler, insisto, para lo que es el diagnóstico, fundamentalmente en el precoz, que nos puede ayudar para no solamente tener en consideración aquellos fetos que son pequeños, que están creciendo por debajo del percentil 10, pero con una alteración del Doppler vamos a catalogarlas como restricción, sino también para diferenciarlos de aquellos desde el punto de vista de pequeños para la edad gestacional y, por qué no, el índice cerebroplacentario por encima de las 34 semanas como un verdadero desafío desde el punto de vista del diagnóstico. Y el Doppler también en lo que significa la conducta, porque de acuerdo a la clasificación que lo hemos obtenido, en base a qué grado de insuficiencia placentaria puede haber, en base a qué distribución hemodinámica podamos tener, la conducta la podemos tomar en base a esa situación. Por lo tanto, espero que haya llegado el mensaje de lo que es la utilización del Doppler en esta situación puntual, tanto del diagnóstico como de la conducta ante restricciones de crecimiento intrauterino. No quiero dejar de agradecer nuevamente a Irmie por la gentileza de haberme invitado para poder conversar con ustedes agradablemente en esta noche aquí desde Asunción, Paraguay. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. El honor ha sido todo nuestro, de nuestra institución y del país, que acaba de recibir cátedras sobre este importantísimo tema. Así es que en este momento vamos a presentarles algunas de las preguntas y comentarios que les han sido externados en medio de su exposición. Para eso vamos a pedirle al compañero Carlos Rodríguez que nos ayude a identificar esas preguntas. Así es, doctor. Algunos colegas le han escrito muy clara y práctica la exposición, Liliana Fleitas. También tenemos acá a Sorelo Omuscat, quien dice, doctor, una pregunta tiene, doctor, ¿qué utilidad tiene el perfil biofísico en el diagnóstico y conducta de esta entidad? Sí, el perfil biofísico sigue teniendo una herramienta más. No es que el Doppler sea la única. La diferencia está, como lo enseñábamos y lo mostrábamos, que el Doppler puede predecir más tempranamente que lo que el perfil biofísico puede encontrarse como alterado. El perfil biofísico nos puede ayudar mucho cuando tenemos restricciones de crecimiento intrauterino asociados, por ejemplo,
a la preeclampsia y a otras patologías como la diabetes, donde el perfil puede dar su aporte también. Sin embargo, si pongo en la balanza lo que significa el uso del Doppler para la restricción de crecimiento intrauterino, es de trascendental importancia, como lo indicamos desde la definición hasta la conducta. Pero no significa que todo debe ser a través del Doppler al momento de utilizar todas las técnicas de bienestar fetal. Cuanto más sumamos para conocer el bienestar fetal, estamos ganando en relación a lo que nos puede dar esa información, no solamente el perfil, sino también incluye la cardiotocografía asociada al Doppler, fundamental para poder tener mayor información de lo que significa una menor intervención a este tipo, o ser lo menos invasivo posible en este tipo de gestaciones. Sí. La doctora Yamilet de los Santos dice muy buena exposición y súper clara. La doctora Iris Javier hace también una observación y una pregunta. Dice, por favor, ¿puede compartir su experiencia sobre cuál ha sido la EG más baja que se ha podido diagnosticar en el RCI y cuáles serían las posibles conductas para prevenir las complicaciones, de acuerdo a su experiencia? Sí, la edad gestacional más baja tenemos aquellas, por ejemplo, que son debidas a restricciones de crecimiento, debidas a situaciones de alteraciones de cromosomopatías, por ejemplo. Se ven muy tempranas, una trisomía 18, una trisomía 13 puede darnos este tipo de restricciones, pero sabemos que la causa no está dada en la insuficiencia placentaria. También hemos visto pacientes con preeclampsias precoces, muy precoces como las 24 semanas de presentación, que son muy severas desde el punto de vista de la preeclampsia, con lo cual la caída de lo que significa el crecimiento fetal es muy brusco. Por eso es difícil decir una edad gestacional mínima, pero lo importante es hacer el diagnóstico, clasificarlo y tomar las conductas terapéuticas en base a lo que podamos, y nuestra neonatología también así lo puedan hacer. No recuerdo la segunda pregunta. Uno ahora en relación a la edad gestacional y la segunda. Y la segunda decía, ¿cuáles serían las posibles conductas para prevenir las complicaciones? Las conductas van a estar determinadas de acuerdo a situaciones que, como dije, necesitamos conocer cuál es nuestra sobrevida de nuestras unidades de cuidados intensivos neonatales. Si mi unidad de cuidados intensivos neonatales no es capaz de sacar adelante un feto de 34 semanas o 36 semanas, pues entonces debo derivarlo oportunamente a otra institución para que así lo haga en beneficio de ese feto. Las conductas que podamos tener preventivamente muchas veces ya van a ser una prevención secundaria. Aquella, por ejemplo, en la que vamos a utilizar la aspirina cuando en una gestación anterior ya hubo una preeclampsia, o cuando estamos teniendo una nuligesta con arterias uterinas con índice de pulsatilidad elevados en primer trimestre o en semana 11-14, antes de las 16 semanas, el uso de la aspirina podemos hacerlo como preventivo para mejorar la segunda invasión trofoblástica, evitar fundamentalmente, que es lo que hace esta aspirina, una reducción en aquellas preeclampsias severas y precoces, no tanto en aquellas preeclampsias que son presentadas de forma tardía, pero recordemos que esas preeclampsias tardías son las que menos nos preocupan, ya que el feto tiene una mayor madurez, un mayor peso, y obviamente cuando esto es así, vamos a tener también menores complicaciones. También Eglis González pregunta, ¿el único tratamiento entonces es la aspirina? No, la aspirina no es tratamiento. La aspirina es desde el punto de vista de la prevención a que aparezcan fenómenos de hipertensión que lleven a una insuficiencia placentaria. O si queremos sacar la hipertensión del medio, a que esta aspirina permita una mejor invasión trofoblástica, con lo cual vamos a evitar una insuficiencia placentaria. La aspirina no vamos a ser utilizada como tratamiento,
sí lo podemos utilizar de manera preventiva en base a los algoritmos que tenemos que usar, y con mucho gusto en algún momento lo podemos hablar, pero básicamente va a estar relacionado a estas situaciones, como decía, antecedentes maternos, embarazos gemelares, en las hipertensas crónicas, en fin, una serie de datos que podemos utilizar, o uno que aunque no tenga ningún antecedente, el uso del Doppler en el primer trimestre entre 11 y 14 semanas nos puede indicar la necesidad del uso de la aspirina, porque la primera invasión trofoblástica no se produjo correctamente y corremos riesgo que la segunda así lo sea, y riesgo eventualmente de una insuficiencia placentaria y también de la presentación precoz de la preeclampsia, como mencionaba previamente. Continúan las preguntas y tenemos aquí, Francisco Añasco, quien dice, ¿tiene algún ejemplo o imagen del Doppler de istmo aórtico patológico? Es una pregunta. Sí, el istmo aórtico ha venido de alguna manera a indicarnos una forma de entre la alteración de la cerebral media y el ductus venoso. Sin embargo, yo no soy muy amante de la utilización del istmo aórtico, me manejo mucho más con el ductus venoso, porque lo que puede hacer el ductus venoso es mostrarnos una situación en la cual ya hay insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca que va a ser una situación de pre-mortem, indicación de extracción fetal. No tengo acá imágenes relacionadas al istmo aórtico. Yo lo utilizo de forma personal muy pocas veces. Eventualmente, cuando puedo usarlo, cuando tengo una cerebral media alterada, pero el ductus venoso todavía se encuentra normal. Puedo y utilizo ahí el istmo aórtico como una situación intermedia. Pero a mi criterio, el istmo aórtico empezó con muchos bríos, pero terminó decayendo dentro de lo que significa el arsenal de diagnóstico como lo es en relación a los otros vasos. La otra pregunta de la doctora Turcios, nuestra querida Turcios. Doctor, para decidir interrumpir un embarazo, ¿usted considera que el mejor punto de corte es el deterioro del istmo aórtico o el índice cerebroplacentario? Si no tengo ninguna diástole borrada, ni en reversa, en otro vaso interrogado. A ver, la indicación de interrupción solamente por un índice cerebroplacentario en una restricción tardía no es ideal. Lo que nos está haciendo es, estamos haciendo el diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino tardía y vamos a someter a ese feto a un control mucho más cercano. Esa es el verdadero valor que tiene el índice cerebroplacentario. En relación a lo que significa el istmo aórtico, como decía, va a estar entre aquella situación de la cerebral media y el ductus venoso, que lo ponemos al índice del istmo aórtico como una situación intermedia entre ambos. Pero solamente por un índice de cerebroplacentario alterado en una restricción tardía no significa estrictamente la interrupción, sí significa un seguimiento más cercano a ese feto y eventualmente nos puede permitir, por ejemplo, la maduración pulmonar, o eventualmente nos puede permitir el envío a un centro de mayor capacidad si es que donde estamos no va a tener la suficiente capacidad técnica de sostener un niño, un feto con unas características particulares que va a tener menor peso y necesitamos sacarle en ese momento. Buenas noches. Tenemos otra pregunta del doctor Tejeda. ¿Hay alguna manera de detener el daño una vez instalado? La verdad que una vez instalado el daño no tenemos manera de detenerlo o de mejorarlo, no.
de detenerlo tal vez podría ser el nacimiento, porque el daño que estamos produciendo es de mínimo a muy grande, por llamarlo así. Por lo tanto, dependiendo en qué momento lo estamos deteniendo y esa interrupción del daño va a estar dada fundamentalmente por el nacimiento, ya que es un feto que no recibe la cantidad de nutrientes, fundamentalmente oxígeno y glucosa, a causa de una insuficiencia placentaria, y es mejor que se la demos exógenamente antes de darla de manera intrauterina, porque la placenta no nos está permitiendo que eso pueda producirse. Por lo tanto, no podemos de alguna manera mejorar, pero eventualmente podemos evitar que aumente el daño. Perdón, por último tenemos acá una pregunta del doctor Domingo Romero Zorrilla. Si la arteria umbilical ondulante como signo ominoso sí se ve. Esa es la vena umbilical. La vena umbilical también es interesante. A veces tenemos, no es muy difícil encontrar el ductus venoso y por lo tanto fetos que se mueven, que respiran y no tenemos una buena definición de ese ductus venoso como para tomar una conducta al respecto. La vena umbilical o el istmo aórtico nos pueden ayudar. Y la vena umbilical ahí va a ser fluctuante y hay que tener muy en cuenta de que esa fluctuación debe ser con cada ciclo cardíaco. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces el feto cuando se encuentra respirando también vamos a tener una fluctuación venosa, pero esta es una fluctuación muy ondulante, no con cada ciclo cardíaco. Por lo tanto, esa va a ser la diferencia entre la observación de una vena umbilical ondulante que coincide con el ciclo cardíaco, que puede aún establecernos de que ese feto sí se encuentra en mal estado en el caso que no podamos determinar correctamente o el istmo aórtico o el ducto venoso, porque no lo podemos sacar por situaciones técnicas del movimiento del feto o de posiciones fetales. Nos puede orientar muchas veces ese vaso de la vena umbilical, que es muy sencillo de poder sonarlo. Tenemos una pregunta del doctor Jesús Ullón. Dice, ¿qué opinión sobre una gestante de 35 semanas con Doppler de la arteria cerebral media y umbilical, con signos de distribución materno-fetal y ductus venoso normal, percentil por debajo de 10, pero por encima de 3? Bien, hagamos el análisis que estamos ante el diagnóstico de una restricción de crecimiento intrauterino. Es un feto que está creciendo por debajo de su potencial, entiéndase, por debajo del percentil 10, pero por encima del 3, con una alteración, entendí bien, de la cerebral media alterada, pero el ductus venoso normal. Eso se estaría configurando dentro de lo que estaría como el grado 3. Por lo tanto, actuaríamos en función de lo que significa qué edad gestacional estamos teniendo. Y recuerden que el grado 3, la intención es llegar al menos hasta las 34 semanas, pero no vale la pena pasar esa edad gestacional. Esa sería la conducta en una situación como esa. Muchísimas gracias, doctor. Y finalmente vamos a hacernos eco de algunos de los comentarios positivos que ha merecido su ponencia. No, obviamente no lo vamos a destacar todos porque ya el tiempo nos está pidiendo finalizar, pero por ejemplo el doctor Olmedo, exdirector del Hospital Regional Nuestra Señora de Regla, dice que estuvo excelente, que muchísimas gracias. Lo mismo emite la doctora Miriam Benítez, dice excelente exposición. Finalizamos con el comentario de nuestra presidenta, la doctora Sara Berenice Tolentino Figuereo, quien dice, gracias al doctor por su excelente exposición y pedimos al Señor siga dando sabiduría para seguir cuidando la salud fetal en nuestros países. Es el comentario que le emite la presidenta del Instituto Regional Materno Infantil
IRMIE, doctora Sara Tolentino. Con esto, doctor, le agradecemos a usted su tiempo, su dedicación, haber compartido con nuestro país sus conocimientos y a cada uno de los doctores que se dieron cita, Agradecemos a todos los especialistas que se dieron cita esta noche para escuchar y ver esta ponencia de este especialista, quien ha sido una bendición para todo el conocimiento de los especialistas que nos acompañan esta noche. Muchas gracias, doctor Miguel Ruti, por sacar de su tiempo, de su agenda, para compartir con nosotros esta noche. Desde República Dominicana, el IRMIE está profundamente agradecido. Ha sido un placer poder compartir con ustedes esta noche y muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Buenas noches. Es público todavía. Claro.